resultado, igual que la votación del candidato Arauz, pesó la figura de su hermano, de Rafael Correa. Por eso estuvo en todas sus campañas, en las camisetas. Aunque decía Arauz Rabascal, la foto era de Rafael Correa. Su campaña, de hecho, decía soy Pierina y soy Correa. Sabiendo eso, ¿qué propone hacer UNES para que Rafael Correa esté presente en sus decisiones, en el movimiento, en la asamblea, etcétera, a pesar de estar lejos y sentenciado por la justicia ecuatoriana? Bueno, primero es un reconocimiento natural de toda la población, no solo quienes hacemos militancia, a un liderazgo indiscutible, reconocido así, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Él ha sido muy claro cuando ha sido cuestionado respecto de cuál será su participación en el gobierno de Andrés Arauz y ha dicho que será un asesor en la medida que así lo requieran Andrés y Carlos como binomio en acción, en funciones. Pero ahora, respecto de la asamblea y la pregunta que usted está haciendo directamente, no es un tema de UNES ni de asamblea, es un tema de justicia, recuperar el Estado de Derecho en el país, recuperar la institucionalidad y devolverle al pueblo ecuatoriano la seguridad en un sistema de justicia que no tiene por qué ser usado como una herramienta de persecución. ¿No harán todo lo posible entonces para que regrese o su hermano no tiene interés en volver con todos los procesos que se siguen en su contra? Mejor comandar a distancia y a control remoto. Mire, tiene al momento 39 intentos de inicios de procesos, pero recordemos y hagamos un poquito de historia. Prohibido olvidar, como dice él, antes de terminar su periodo en el 2017, él fue muy claro en señalar que por respeto y consideración a su esposa, nacida en Bélgica, y a sus hijos que estudiaban en Europa, él había decidido asentar su residencia en Bélgica por tiempo indefinido y que incluso se iba a retirar de la política, tal vez de manera definitiva, para dedicarse a la familia, algo que había sido sacrificado durante los 10 años de gobierno, a hacer cátedra, a leer, a escribir, a dar conferencias, que también son actividades que le gustan mucho, y ese es el cumplimiento. Así es que ni es prófugo, ni no viene por temor a nada. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos como familia y como agrupación? Que él tenga la total libertad de venir al país cuando quiera, por la razón que quiera, por el tiempo que desee, como hombre libre e inocente que es. Para que pueda hacer eso, ahora lo que sí pasa es que tiene una sentencia en su contra. Al no presentarse, resulta estar huido hoy por hoy de la justicia ecuatoriana. Entonces, si quieren que mañana pueda venir libremente, tranquilo, en familia, como usted aduce, entonces la intención es que judicialmente qué pase con esos procesos, apelar a instancias internacionales, la figura del indulto presidencial, ¿qué pasa ahí? No, para nada, ni indulto ni amnistía, porque aceptar, peor, solicitar una de estas dos figuras sería reconocer que hay el cometimiento de un delito, que no es el caso. Nosotros estamos, al decir nosotros me refiero al equipo de abogados, se están haciendo todos los procesos que se requieren tanto a nivel nacional como internacional y demostraremos su inocencia. A nivel nacional han sido agotados todos los recursos excepto el de revisión, que no tiene fecha de caducidad y por tanto será aplicado en el momento que se considere oportuno. Son las 7 en punto de la mañana, me confirman que tenemos una cadena nacional, tenemos que interrumpir, dar paso a eso. Pierina, en 2 minutos estamos de vuelta. Con todo gusto. Pasemos a eso. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Segundo lote de vacunas Pfizer llega a Ecuador. Según lo previsto en el Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2020. Arauz estuvo los últimos días de gira en Estados Unidos, se reunió con emigrantes, dio entrevistas en varios medios, estuvo en Telemundo, en Univisión, en Democracy Now, estuvo previsto la reunión con el Fondo Monetario Internacional ayer. Están aprovechando ya la campaña para segunda vuelta, mientras acá no se anuncia por parte del CNE el candidato que entra a segunda, y entre acuerdos y desacuerdos no pueden concentrarse en hacer campaña. Mira, nosotros
fuimos el binomio y el movimiento triunfador de estas elecciones. Andrés tiene una ventaja con quien finalmente resulte el segundo para segunda vuelta de 12, 13 puntos, por lo tanto no es algo en que nos tenga que quitar ni tiempo ni generarnos preocupación. Él inició esta gira como una forma, primero, de agradecerle a esa comunidad migrante en Estados Unidos que le dio un apoyo rotundo y contundente, y también para escuchar en vivo y en directo, lo había estado haciendo mediante sistemas telemáticos, sus anhelos, sus necesidades, saludar y felicitar a nuestra asambleísta que quedó ganadora ya, Mónica Palacios, y también, como digo, agradecer básicamente y aprovechar el viaje para tener contacto con los medios de comunicación. Lo hizo en inglés y en español, habla, me parece que 5 idiomas. Y finalmente ayer tuvo una reunión efectivamente con el Fondo Monetario Internacional, pero también tuvo reuniones con inversores extranjeros para darles la tranquilidad que durante su gobierno habrá transparencia, reglas claras del juego, seguridad jurídica y las condiciones de fortalecimiento de la dolarización, para lo cual se requiere inyección de dólares en la economía, y la inversión extranjera es uno de esos mecanismos. ¿Y cuál fue el propósito justamente ayer con el Fondo Monetario, dadas las reservas que ha tenido el candidato Arauz sobre las condiciones de financiamiento con el fondo? Es que justamente ese era el motivo de preocupación, siendo el candidato a presidente ganador de esta vuelta, y nuestra intención es hacer una segunda vuelta muy fuerte para que el triunfo en esta etapa sea también contundente y ratifique el apoyo del pueblo ecuatoriano a su propuesta. Justamente la intención era conocer de forma más directa las condiciones en que fue acordado o se ha venido hablando con el Fondo Monetario, y fue muy tajante en señalar que no puede haber una aprobación o una complacencia en cuanto a las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario Internacional para los diferentes desembolsos que atacan y afectan de manera directa al pueblo ecuatoriano. ¿Y eso no podría suponer mañana, el que no se logren acuerdos con el fondo, el acceso a financiamiento? Entonces, ¿en qué otras miras u oportunidades o alternativas estarían entonces si es que no es en el fondo? Hay varias opciones. El Fondo Monetario Internacional es uno de los multilaterales, donde también está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Hay los bilaterales, hay varias opciones, y también las acciones que se tomen desde el interior del país, aumentar una recaudación a través del SRI, controlar la salida de divisas, controlar que no haya subfacturación ni sobrefacturación para maquillar rentabilidades, entre otras cosas. Y definitivamente hay opciones como las reservas del Banco Central, que permiten, de acuerdo al artículo 302, numeral 3 de la Constitución, al Gobierno Nacional utilizar parte de esas reservas para impulsar el desarrollo y la reactivación económica del país en beneficio de la población ecuatoriana. Eso en parte a las propuestas concretas que también se cocinan, se planean dentro de UNES. Ahora, hablando de campaña, el viernes pasado estuvo acá en Ecuador el fiscal general de Colombia respondiendo a una solicitud de la fiscal Salazar sobre el material que encontraron en el computador de alias Uriel, el abatido comandante de la guerrilla del ELN. Y allí se evidenciarían vínculos del ELN con Ecuador, con financiamiento a campaña electoral. Las autoridades colombianas creen que se podría tratar del candidato Arauz. ¿Qué acciones han definido al interior de UNES sobre ese caso para desvirtuar, en el caso que así lo consideren, esas vinculaciones que se está haciendo con la campaña de Arauz? Estefi, una vez más, primero sorprende la mega agilidad de la fiscal para pedir la cooperación de su par colombiano y la celeridad de la respuesta del fiscal colombiano. Sabemos que no es un gobierno amigo, sin embargo, se manifiesta por otro lado una lentitud tremenda en cuanto a abrir casos como INA Papers, que tiene denuncias en 5 países con la documentación sustentada, y la fiscal ya tiene la documentación de la cooperación de Panamá. Sin embargo, ahí no pasa nada. Esto se repite. Recuerden que a mi hermano lo acusaban de haber recibido fondos de la FARC, y discúlpenme, pero es hasta irrisorio
pensar en un aporte de campaña de $80.000 a un binomio presidencial. En todo caso, también hay que recordar que el señor Uriel fue abatido en octubre de 2020 y nuestro binomio fue calificado en firme recién los primeros días, el 8 de diciembre me parece que fue. Por lo tanto, o el señor era divino o no sé qué pasa. Incluso ha salido memes pues en el sentido de que ya no se trata de influjo psíquico sino de espiritismo. Es una burla más al pueblo ecuatoriano y una intención más de tantas que ya hemos visto de tratar de proscribir u obstaculizar la participación que en derecho, de acuerdo a la Constitución, tiene Andrés Arauz para participar en su afán de llegar a la presidencia de la República con una propuesta clara, contundente, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esa es la posición de UNES, pero siendo temas que están siendo investigados, no solo eso, sino judicializados en Colombia, es que el fiscal general no hablaba solamente de la publicación o la investigación de una revista. Lo que dijo acá al llegar a Ecuador es que se han entregado, y dijo, elementos probatorios, material probatorio y evidencia física, y estamos hablando de pruebas, pruebas que UNES debería querer estar al tanto para ver por qué es que se lo involucra y qué es lo que tiene la fiscal, poder aclarar si al fin se trata entonces de transparentar sobre todo. Efectivamente, el equipo de abogados está haciendo el seguimiento del caso como corresponde, pero recordemos también que en el caso Sobornos resulta que había $17 millones que terminaron en de coimas, que terminaron en $6.000 de un préstamo que fue pagado. Recordemos también que supuestamente había un cuaderno que luego se comprobó que era forjado y que la Fiscalía impidió los debidos procesos forenses para verificar la antigüedad del cuaderno y de la tinta. Entonces, ¿qué podemos esperar de un proceso que ha sido viciado, que ha sido fraude procesal? ¿Y qué podemos esperar de una fiscal que ha tenido una consigna clara de ir en contra de Rafael y de todos quienes hacen Revolución Ciudadana, la dirigencia principal? Y en aras de transparentar ese financiamiento de campaña para sus votantes, sobre todo, en la página web del candidato Arauz hay una invitación para financiamiento colectivo, se lo conoce como crowdfunding, para solventar la campaña electoral del 7 de febrero, dicen. ¿De ahí fue que recolectaron un monto importante o cómo es que se financió mayoritariamente? Esa es una parte, mira, en este momento y a partir de la reglamentación que ha interpuesto el CNE, nosotros tenemos que rendir a través de los responsables financieros de cada campaña cuentas cada 15 días, so pena de sanciones e incluso descalificación de las candidaturas o el movimiento. Y lo hemos hecho muy cumplidamente. Ha sido muy difícil conseguir fondos. Obviamente nadie se va a presentar de voluntario, habiendo sentencias, en el caso Sobornos de hasta 8 años para empresarios que no fueron contratistas en el gobierno de Rafael, sino que tienen historia empresarial de 20, 30 años. Pero que también contrataron en el gobierno. Que también contrataron como cualquier profesional, o sea, ¿dónde está el delito si se hacen procesos transparentes? Pero ha habido mucha participación de la gente de manera voluntaria. Usted, si hubiera hecho el recorrido, hubiera podido apreciar gente cortando tela, cosiendo la mano, pintándolos. Por ejemplo, en los recorridos, ¿qué es lo primero que nos piden? Camisetas. Y teníamos que decir, no tenemos, no hay. Entonces, esa fue una realidad, fue una campaña muy austera y no va a ser diferente en la segunda etapa. Muchos con esfuerzo propio, y de eso se trata, de trabajar por convicción y de llevar un mensaje claro de que es posible con un trabajo conjunto y vocación de servicio sacar adelante al país. Cierro con esto porque usted fue la asambleísta, una de las asambleístas más votadas. ¿Ya están pensando en UNES en su nombre para presidir la asamblea? Es lo lógico, soy la candidata más votada a nivel nacional. Tenemos un sólido bloque también mayoritario sin que se haya podido alcanzar la mayoría absoluta. Obviamente eso era parte de la intención al cambiar a método de Webster, del de Hunt, y seguramente tendré el apoyo para ser presidenta de la Asamblea. Y en la primera sesión la presidiré por ser la más votada, acompañada de los 2 candidatos que me siguen en votación. Irina Correa, asambleísta nacional electa por UNES, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado.